Buenas tardes muchachos, aquí nuevamente me tocó grabar el video, me di cuenta luego de 1 hora y 10 que no sé qué pasó, desactivé el micrófono y estoy aquí nuevamente repitiendo la clase. Se van a dar cuenta porque ya hay unas diapositivas rayadas, entonces decidí no dejarlas porque igual me van a servir para nuevamente explicarles. Entonces listo, les repito nuevamente, decidí continuar o darle continuidad al tema que estábamos viendo de sistemas de drenaje urbano, porque de pronto 2 horas de clase de introducción a hidráulica de río no consideré que iba a ser completa, iba a quedar como que mocha, incompleta. Entonces decidí dejarles entonces más bien continuidad al tema. Entonces en otros cursos yo he dado cunetas y sumideros, entonces vamos a ver, el tiempo me dio para las dos cosas, es muy sencillo. Hay muchos ejemplos para cada una de las secciones transversales de las cunetas y los sumideros, y bueno, va a quedar un pequeño taller para obviamente que estudien y, y complementar. Dejo taller porque para que obviamente estudien sobre este tema, y ya que habían apenas una sola nota de una parte de la asistencia, una sola nota de seguimiento, pensé que tenía las dos tomadas, entonces para poder tomarlas y tener 3 notas de seguimiento. Entonces vamos a enfocarnos muchachos al drenaje de aguas lluvias, ¿sí? Entonces, como introducción, que ya esto creo que lo vimos en la clase, entonces como que empalmando un poco, los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias tienen diferentes componentes. Yo les decía que tenemos cámaras, tuberías, sumideros, cunetas, cámaras de alivio, descoles, etc. Cada uno de esos componentes juega un papel importante en el comportamiento hidráulico de la lluvia. Entonces, los componentes que vamos a estudiar en esta clase van a ser las cunetas y los sumideros, ¿sí? Los cuales hacen parte integral de las estructuras de drenaje, principalmente de las vías. Los sumideros también obviamente hacen parte de los sistemas de alcantarillado pluvial, porque de ellos algunos son conectados a través de unas cámaras o cajas, van a dar a las tuberías en algunos casos. ¿Listo? El agua lluvia en las calles, ustedes saben que puede interrumpir el tráfico, que esto puede contribuir a accidentes, reducción del agarre, hidroplaneo y reducción de la visibilidad. Ustedes saben, aquí en Montería lo han evidenciado, hay zonas donde no hay un buen sistema de drenaje. Ustedes saben también que Montería carece de un sistema de alcantarillado pluvial, se vale una red de canales que en algunas partes no tienen la capacidad y por tanto colapsa el sistema, ¿sí? Cuando llueve. En los planes de manejo de agua lluvia urbana se debe considerar el diseño de estructuras que permitan evacuar las aguas lluvia. Entonces por eso es que es fundamental poder contemplar, y pues veo la necesidad de ver este módulo de cunetas y sumideros, que son unas estructuras importantísimas que nos van a ayudar para el drenaje en las zonas urbanas, para poder evacuar las aguas lluvias de las vías. Pues las estructuras hidráulicas a diseñar son bordillos, cunetas, sumideros, cámaras de inspección, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta clase cunetas y sumideros. ¿Listo? Entonces listo, aquí tenemos cunetas, sumideros, alcantarillas y vivaderos. Vamos a ver cunetas y sumideros. ¿Listo? Flujo en cunetas. El cálculo del flujo en las cunetas permite determinar la profundidad del flujo y el ancho superficial del agua entre el andén y la vía o el carril de estacionamiento para las condiciones de diseño. Entonces, claro, aquí tenemos nuestro andén, este es el bordillo. Por lo general este bordillo nosotros lo manejamos alrededor de los 20 centímetros. El ancho de superficial de la cuneta es este, y esta es la pendiente de la cuneta. Vamos a volverlo a hacer. La cuneta, vamos a hacer aquí la pendiente de la cuneta. Listo. Ya aquí en el siguiente esquema vamos a ver un poco mejor. Dice: el cabal de diseño es obtenido por el método racional. Quiero aquí hacer un paréntesis y decirles que
Por lo general para cuando hacemos los cálculos para el drenaje de las vías, por el tamaño del área, obligatoriamente pues diseñamos con el método racional. Pero recuerden que en la resolución 0330 del 2017 nos dice que para áreas mayores de 80 hectáreas nosotros deberíamos usar otro método de lluvia correntía que no sea el método racional. Para menores a 80 sí el método racional. Entonces por ende es que aquí de entrada pues se dice con total seguridad de que el caudal de diseño para este tipo de estructura se hace con el método racional. Aunque el flujo en las cunetas es no permanente y no uniforme, esto es algo que lo vimos y lo aclaramos en hidráulica, cuando vimos hidráulica. En la práctica los cálculos se realizan con flujo permanente y uniforme, y les decía, ¿se acuerdan? Que se hacen bajo esa premisa, aun a sabiendas de que no se presentan, es porque dan muy buenos resultados y unos resultados que son muy aceptables, ¿sí? Mediante esas premisas. Aquí vemos el perfil del eje de la vía, está en la mitad de la vía, acá viene el otro carril, este es el eje de la vía, entonces está la calzada con una pendiente hacia la cuneta, aquí está la cuneta, el bordillo, el andén. Entonces aquí es donde nosotros ubicaríamos el sumidero, o sea que entra, o aquí en la ventana. Y esta sería la cuneta, más o menos, ¿sí? Entonces miren, aquí donde les decía que ya está rayado. Cunetas triangulares. La fórmula de Manning es modificada para describir el flujo en las cunetas por el efecto de los pequeños radios hidráulicos de flujo. Entonces esta es la fórmula es caudal igual a T a la 8 tercios por S sub X, donde S sub X es la pendiente transversal a la 5 tercios, S sub L es la pendiente longitudinal a la 1 medio, sobre 2.64 por N, donde N es el coeficiente de rugosidad de Manning. Aquí vemos la cuneta, mira aquí ven la forma de la cuneta, triangular. Entonces tenemos que la altura es D, el ancho superficial es T y la pendiente transversal es S sub X. Entonces vamos a seguir a hacer un ejemplo. Tenemos que una cuneta triangular tiene una pendiente longitudinal de S sub L, o sea, pendiente longitudinal S sub L de 0.01, pendiente transversal de 0.02 y una rugosidad de Manning de 0.03. Determinar la profundidad y el ancho del flujo si el caudal es 1.45. Entonces me dicen Y y el ancho T, me lo piden hallar. Listo, entonces tengo la ecuación, me piden hallar T, tengo la pendiente transversal, la longitudinal Manning y el caudal, despejo T y reemplazo. Entonces al reemplazar las variables, caudal que es de 0.045, está en litros por segundo, pero lo ponemos en metros cúbicos por segundo, el N de Manning que es 0.13, la pendiente transversal 0.02 y la pendiente longitudinal 0.01, y nos da que T es igual a 2.413 metros. Y, que es nuestra altura, es igual a T, que es el ancho superficial, por la pendiente. Entonces T lo tenemos 2.413 y la pendiente transversal es 0.02. Entonces ya con eso tenemos que Y y la profundidad y el ancho superficial ya lo tenemos. Listo, vieron que es un poco sencillo. Ahora vamos a ver ahora las cunetas de sección compuesta. ¿Por qué sección compuesta? Porque es triangular, pero tiene una pequeña depresión a partir de cierta parte de la pendiente transversal. Entonces aquí nos dice que el caudal está dado por un Q sub W y Q sub S, donde Q sub W es mi caudal de la sección deprimida y Q sub S es el caudal en la sección que no es deprimida. Entonces esta de acá es la de esta sección y esta de aquí es la del Q sub W. Esta es la del Q sub S y esta de acá es la del Q sub W. ¿Listo? Entonces sabemos que el caudal está dado por esta ecuación. Recuerden, el Q sub S es la que no es deprimida, entonces por el caudal que no es deprimido, recuérdenlo, Q sub S, que no es deprimido, sobre 1 menos E sub 0, es la
eficiencia de la cuneta. ¿Por qué está dado esa ecuación? Aquí la tenemos. 1 sobre 1 más la pendiente que es del SW, de esta parte deprimida, sobre la pendiente transversal, sobre 1 más lo mismo SW sobre S sub S sobre T sobre W menos 1. ¿Qué es W? Es el ancho donde, a partir de la cual empieza a hacer la parte deprimida. Y T sub S es la parte, el ancho de la cuneta que no está deprimida. ¿Listo? Y ese SW, esa pendiente de esa parte deprimida, ¿cómo está dada? Está dada en función de la pendiente no deprimida, de la pendiente transversal, A, que es la altura hasta donde llega la proyección de la continuidad de la pendiente que no es deprimida, sobre W. Entonces, un ejemplo. Entonces tenemos que dice, una cuneta de sección compuesta tiene las dimensiones W, S sub L, que es la pendiente longitudinal, la pendiente transversal de 0.02 y un A de 0.05. El coeficiente de Manning es n igual a 0.014. Determinar el caudal de flujo si el ancho es de t igual a 2. Entonces, listo, nos piden el caudal. Perfecto. Entonces sabemos que esta t sub s igual a t menos w. Recuerden que todo esto, como se dieron cuenta, y partes que ya había borrado, esto es t. Entonces t es igual a ts más w. Entonces despejo t sub s y es t menos w. Tengo t, tengo w, me da que t sub s es igual a 1.5. Teniendo t sub s, pues hay el caudal de la parte no deprimida y reemplazo. Tengo la pendiente transversal, la pendiente longitudinal, tengo n y tengo t sub s, y nos da que el caudal es de 0.105 metros cúbicos por segundo. Luego lo que hallo es hallar la pendiente de esa parte deprimida. Tengo S sub X, tengo A y tengo W. Reemplazo y listo. Hallo que esa pendiente es de 0.12. ¿Listo? Entonces, lo que hago luego es hallar la eficiencia. Entonces la eficiencia está dada por ya solamente reemplazar los valores SW, S sub X, si mal no estoy, ¿sí? S sub X, ¿me recuerda? Me olvidó. Sí, S sub X, aquí está S sub X, y reemplazamos todo, ¿sí? Y nos da que la eficiencia es del 0.747, o sea, el 75%. Entonces ya tenemos que el caudal es igual a Q sub S sobre 1 menos E. Tengo que Q sub S ya me dio, lo tengo del paso anterior, 0.0105 menos 1 menos 0.747, y me da que el caudal es de 0.416. ¿Listo? Entonces si ven que es sencillo. Ahora pasamos a la ecuación de la cuneta de sección en zanja. Entonces vemos que el flujo dentro de una sección en B se puede calcular como T a la 8 tercios por S a la 5 tercios, S sub L a la 1 medio. Recuerden, pendiente transversal, pendiente longitudinal, coeficiente de Manning. Ya aquí, ya la cuneta no es así, ¿sí? La cuneta ya es tipo zanja. Entonces tenemos un SW y un SX1 y un SX2. ¿Eso para qué? Para poder nosotros hallar una pendiente transversal total o definida. Entonces aquí ya está la forma, es S sub X1 por S sub X2 sobre S sub X1 más S sub X2. Teniendo en cuenta que este es el ancho superficial y que esta es la profundidad. Entonces un ejemplo, tenemos una cuneta de sección en B con un SX de 0.04 y SX2 de 0.06. Un Manning de 0.014 y una pendiente longitudinal de 0.01 y un ancho superficial de 2. Determinar el caudal que puede transputar la cuneta, además de determinar la profundidad del flujo. O sea, nos piden hallar el caudal y la profundidad.
Entonces, lo primero, S sub X, recuerden. S sub X1 por S sub X2, S sub X1 más S sub X2. Eso nos da en la pendiente transversal. Teniendo la pendiente transversal, ya tenemos el T, también lo tenemos, y la pendiente longitudinal. Y N, hallamos el caudal. Recordamos que el caudal, es igual a T por S sub X. ¿Sí? Entonces, sería T, que ya lo tenemos, y S sub X, que lo hallamos de hallar, y nos da que Y es igual a 0.048. Y listo. Hallamos el caudal, hallamos la profundidad, y listo. Ven que es sencillo, es simplemente saber aplicar la fórmula y reemplazar los valores. Hay que tener muy en cuenta, ojo, al meter mal el dedo en la calculadora, listo, pero es muy sencillo. Ahora vamos a ver la cuneta de sección circular. Entonces el flujo en una cuneta circular se calcula como, aquí tenemos la ecuación, Y sobre D igual a 1.179, que multiplica caudal por la rugosidad de Manning sobre D a la 2,67 por S sub L a la 1 medio. Entonces eso nos da a la punto 488. Y el ancho superficial es igual a 2 por la raíz de D por Y menos Y al cuadrado. Recuerden que, ojo con el orden de las operaciones, primero hacemos este y luego se lo restamos a este. ¿Sí? Primero y después este. Ojo. Listo, entonces un ejemplo. Teníamos que una zanja circular con un diámetro de 1 metro, puede transportar un caudal de 40 litros por segundo. El coeficiente de Manning es 0.016 y la pendiente longitudinal es de 0.01. Determinar la profundidad y el ancho superficial. Listo, T y Y. Listo, Y, recuérdenlo, aquí lo tenemos, Y sobre D igual a esta fórmula. Lo que hacemos es que reemplazamos los valores, ¿sí? Entonces aquí D, recuerden que D es de 1, entonces aquí está este D, este es N, tenemos D y S sub L, entonces aquí tenemos, esta es S sub L, este es D y caudal, y este es el caudal, este es mi caudal. Y listo, obtenemos Y. Y T, entonces tenemos aquí que este es S sub L, este es 1, recuerden, perdón, Y y D. Qué pena con ustedes. El Y, que aquí nos dio, perdón, Y D, el diámetro. Y listo, tenemos el ancho superficial. Listo, si ven que es sencillo, no es nada complicado. Ahora, evacuado cunetas. Ahora, sumideros. Vamos a ver sumideros. Entonces, los sumideros se encuentran localizados en vías y andenes cuya función es capturar de manera lateral, ojo, lateral o transversal, el agua que circula en las calles y llevarla hacia estructuras de almacenamiento temporal o directamente hacia el sistema de alcantarillado. Entonces, nosotros vemos que son unas estructuras fundamentales. Y hemos visto aquí que, sobre todo en las nuevas obras que se han hecho de pavimentación en las vías, se han implementado muchos. Los sumideros tipo rejilla y los tipo ventana. No así como estos tan obsoletos, sino ya están más elaborados. Algunos tienen rejillas, otros no tienen rejillas. ¿Sí? Pero ya se han mejorado. No sé si recuerdan allí en la circunvalar, justo antes de subir antes de pasar por la rotonda del puente metálico, ahí empezó el proyecto de la pavimentación de la circunvalar hasta más allá de la curva que está a la entrada del 6 de marzo, que hay un ara. Toda esa circunvalar se pavimentó y más que todo
desde ahí del Mercadito del Sur hacia allá hasta antes de llegar a la rotonda del puente metálico que va para el otro lado del río, se instalaron una serie de sumideros tanto en rejilla como de ventana. Y que ahí justo donde está, creo que el depósito de las casas, donde está una bomba, ahí que es la que da justo con Profamilia por la parte de atrás, eso ahí se inundaba muchísimo. Y ahí se implementaron unos sistemas de rejilla muy buenos que han funcionado, ¿sí? Entonces aquí vemos más o menos los sumideros que lo que pueden contener usualmente. Entonces vemos que a ver si hay rejilla, ventana, puede ser rejilla aquí arriba. Algunos son con tapa acá en el andén. Directamente pueden caer en el canal. Así está en la circunvalar. De acá caen directamente a un canal. Y ese canal sí se encarga de comunicarlo con un canal de la Charmy, con todo el sistema de red de canales que hay. O sea, no van a la red de no hay un sistema de alcantarillado pluvial a través de tuberías en Montería, no lo hay. ¿Oye? Entonces tenemos que la eficiencia de una captación está dada por el caudal interceptado entre el caudal total. Esa es la eficiencia. Entonces, E es la eficiencia, Q es el caudal total en la cuneta y es el caudal interceptado. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y el caudal de rebose, de sobrepaso, perdón, el caudal de sobrepaso, Q sub B es igual al caudal menos el caudal interceptado. El caudal de sobrepaso, ¿sí? Es este, Q sub B. De acuerdo a la longitud de acuerdo al tamaño, obviamente, del sumidero, vamos a tener mayor caudal captado. Entonces vemos que entre más caudal le llega, más caudal obviamente, si es más grande, va a captar más la rejilla. Son directamente proporcionales. Entonces vemos que la rejilla, que es la estructura a través se capta, consiste en una abertura con rejilla colocada en el fondo de la cuneta. Tiene mayor capacidad de captación que los sumideros de ventana. O sea, los de ventana son los que van ubicados aquí, ¿sí? En el bordillo, en vías con pendientes pronunciadas. Ya aquí vamos a verlo. Estos son de rejilla, de rejilla, de rejilla, de rejilla. Y los de ventana es lo que, o combinado a veces que hacen rejilla y ventana, es el que va aquí así, con un orificio aquí. Entonces los sumideros de rejilla, que son estos. Para determinar la eficiencia de un sumidero, el flujo total de la cuneta es dividido en dos. Entonces, aquí cuando viene el agua, hay un agua que entra de manera frontal y hay otra agua que entra de manera lateral. Entonces, este es frontal. Un segundo. Este es frontal y este es lateral. ¿Sí? Entonces, el flujo frontal, que es el Q sub W, Q sub W es el flujo frontal, está expresado de la siguiente forma, que es mi caudal menos 1 menos paréntesis 1 menos W, que es el ancho, miren, el ancho, pero en de esta forma del sumidero, de la rejilla, perdón. Y que bueno, que sí, que es el de la rejilla del sumidero, y L es el ancho superficial del agua en la cuneta. Ojo, el T, perdón, es el ancho superficial de la cuneta, T, de la cuneta. Ojo, este es de la cuneta y este es el ancho del sumidero, la rejilla del sumidero. El caudal Q sub S, recuerde, está dado por el caudal total menos el caudal frontal. Recuerden que Q sub S es el caudal lateral. Aquí está así, caudal lateral. Entonces este es el frontal y este es el lateral. Entonces, el caudal lateral es igual al caudal total menos el caudal frontal. La relación de flujo frontal, que es R sub F, intersectado del flujo frontal total, es lo siguiente. Depende de la relación de velocidades. ¿De cuáles velocidades?
Tenemos que la velocidad B es la velocidad de la cuneta y la velocidad B sub 0 es la velocidad del sumidero. Entonces, si mi velocidad de la cuneta da mayor a mi velocidad del sumidero, utilizamos esta relación de flujo frontal. Pero si mi velocidad de la cuneta da menor o igual que la velocidad del sumidero, la relación frontal de flujo frontal es igual a 1. Entonces, esto hay que hallarlo siempre. ¿Listo? Siempre. Para la velocidad existen varias formas de hallarla. A través de la ecuación de continuidad, o que la ecuación de continuidad es igual a velocidad igual a caudal sobre área, o caudal igual a velocidad por área, pero se despeja la velocidad y me queda caudal sobre área, o a través de estas gráficas, las cuales están en función de que de la longitud del sumidero y de la velocidad que obviamente que tiene esa rejilla. ¿De acuerdo a qué? A la forma de la rejilla. Entonces estas líneas que ustedes ven aquí son ya estandarizadas, donde dependiendo de cómo está estipulado la rejilla del sumidero, si es vano curvo, si es barras inclinadas de 45, si es rectilíneo, nosotros entramos por acá por la longitud del sumidero, que la debemos saber o conocer. Entonces nosotros, sabiendo la longitud del sumidero, por ejemplo, si es .80 y me dicen que es, qué sé yo, vamos a coger la última, vamos a coger la azul, que es barra inclinada a 45 grados. Entonces yo me voy por aquí, corto la curva de las barras de 45 grados, mírenla, y me vengo ahora por la vertical. Entonces eso me va a dar como 1.90. La velocidad para esa, la velocidad de la rejilla es de 1.90, ¿sí? Pues ya vamos a ver en el ejemplo del ejercicio que vamos a hacer cómo es. Entonces tenemos ahora la relación de flujo lateral, R sub S, que está dada por esta ecuación. 1 sobre 1 más 0.0828 velocidad de la 1.8 sobre la pendiente transversal por la longitud a 2/3. Y la eficiencia está dada por la relación frontal de flujo frontal entre el flujo frontal sobre el caudal frontal sobre el caudal, más la relación de flujo lateral por el caudal lateral sobre el subcaudal, el caudal total. Entonces, listo, un ejemplo. Tenemos aquí que una cuneta triangular con una pendiente transversal de 0.02, una pendiente longitudinal de 0.01 y un ancho superficial de 2.10 metros transporta 65 litros por segundo. Un sumidero, mire, ya aquí me hablan del sumidero ahora. Esta es la cuneta ahora del sumidero. Un sumidero de vanos curvos es colocado en la cuneta con un ancho de sumidero de rejilla de sumidero de 0.6 y una longitud de 0.6. Determinar la eficiencia del sumidero. Listo. ¿Qué hacemos? Sabemos que mi caudal de flujo, mi caudal frontal, está dado por, recordemos, caudal 65, entonces está dado por el caudal, recuérdenlo, 1 menos 1 menos, recuerden, vámonos acá, perdón, recuérdenlo entonces, caudal 1 menos 1 menos 0.6, este que es W, y 2.1 es que T, eso lo da que el ejercicio, miren, T 2.1, W.6. Y listo, tengo mi caudal. ¿Sí? Mi caudal de flujo frontal. Ahora, tengo que hallar mi caudal lateral. ¿Cuál es eso? Recuerden que Q sub S es igual al caudal total menos mi caudal frontal, que me da de 0.0260265 metros cúbicos por segundo. Ahora, necesito hallar la velocidad. Recuerden que les dije que habían dos formas y hay que hallarla de las dos formas. Para hallar la velocidad en la cuneta, yo hallo por la ecuación de continuidad. El caudal lo tengo y el área. El área de la cuneta está dada por base por altura sobre 2. Recuerden que es un triángulo. Entonces, ¿cuál es la base de mi cuneta? La base de mi cuneta es mi ancho superficial.
como quien dice, el ancho superficial. Tomo el triángulo al revés. Y mi altura es Y. Pero recuerden de que Y es igual a T, al ancho superficial, por la pendiente transversal. Entonces yo reemplazo Y y lo que es B en la ecuación del área. Entonces me queda de que B es igual a T por H, H que es igual a Y, pero Y que es igual a T por S sub X. Entonces me queda T por S sub X, todo eso sobre 2. Entonces me queda que el punto 5 este sale del 1 medio del área. O sea que sobre 2, 1 medio punto 5. S sub X es punto 02. Y T por T, este al cuadrado, es T, este es T y este es S sub X. ¿Sí? Entonces ya sabe de dónde sale esa área de un triángulo. Listo, entonces tenemos que la velocidad nos dio de 1.474. Ahora, por gráfica, resulta de que nos dice que la longitud es de punto 6. Entonces nos vamos a la gráfica. Punto 6. Y nos dice que es vano curvo. El ejercicio nos dice que es de vano curvo. Miren, vanos curvos. Entonces yo busco en la gráfica, me dice que vano curvo es el morado. Punto 6, me voy al morado y me vengo por acá. Y eso da más o menos 1.81. Entonces yo vengo acá y es 1.81 de la gráfica. Por eso se dice de la gráfica. Repito, ¿cómo lo hago? El ejercicio me dice que es de vanos curvos con una longitud de 0.6. Entonces yo me vengo acá, 0.6, y de vanos curvos es la recta morada esta. Me proyecto a la Y de la Y y me da de 1.81. Entonces ya ahí yo pongo 1.81. Entonces ahora reviso y analizo. Como mi velocidad del sumidero me da mayor a la velocidad de la cuneta, entonces la relación de flujo frontal es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Entonces, la relación de flujo lateral, aquí tenemos la ecuación que está en función de la velocidad, la pendiente transversal y la longitud. Ya acá lo que del sumidero, entonces vamos a la ecuación y un segundo, perdón, esta, y la reemplazamos. Entonces tenemos la velocidad, entonces la velocidad de la cuneta, punto, ¿sí? 1 punto, ¿sí? Ahí está. La velocidad de la cuneta 1.474. 1.474. La longitud es 0.6 y la pendiente transversal es 0.02. Y la eficiencia, entonces ya la llamamos en función de, tenemos el caudal, este es el caudal lateral, frontal, este es el caudal total, este es el caudal lateral, ¿sí? Esta es la relación de flujo frontal y esta es la relación de flujo lateral. Eficiencia nos da del punto 6. Nos da del punto 6. Entonces nos vamos acá al sumidero de rejilla y seguimos. Entonces el caudal interceptado, ¿cuál va a ser? Recuerden, tenemos nuestro caudal total y lo multiplicamos por la eficiencia y nos da de 0.0394 metros cúbicos por segundo. Ahora el caudal de sobrepaso, Q sub B, es igual a este mismo caudal menos lo que nos dio el caudal interceptado. Entonces eso nos da de 0.0256 metros cúbicos por segundo. Y listo. Terminamos nuestro ejercicio de sumideros de rejilla. Listo. Ahora vamos a ver el sumidero de rejilla. Entonces el ejemplo, miren, son estos. Aquí algunos tienen rejilla, otros no. Sumideros de ventana, perdón. Esto aquí es ventana. Qué pena con ustedes. Me disculpo.
Ventana. Ventana. ¿Sí? No es rejilla, es ventana. Consiste en una abertura a manera de ventana sobre la cara vertical del bordillo andén. Entonces es esta abertura que ustedes ven aquí. Y algunas veces lleva rejillas, otras veces no lleva rejilla. Esto simplemente es la caja en una tapa para el acceso a la caja que ustedes ven aquí, que es una caja como de control o de interconexión, ya sea con un canal que esté ahí debajo o de pronto con una caja que manda hacia la tubería que esté por acá. A la conecta a la tubería que está por acá después. ¿Sí? Su ventaja es que no interfiere ni se ve afectado por el tránsito de los vehículos. Sin embargo, es susceptible a taponamiento, pero esto se puede disminuir usando la rejilla, lo que les decía. Igual si se usa rejilla, debe hacerse mantenimiento, limpieza. Entonces, la eficiencia de un sumidero de ventana es calculado como está en función de la longitud de esa ventana. Entonces, si la longitud de la ventana L es menor a la longitud total de la ventana para calcular el 100% del flujo, utilizamos esta ecuación. La eficiencia 1 menos 1 menos L sobre L total. Y si la longitud de la ventana es mayor o igual al L total, la eficiencia es de 1. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí es una depresión para que las aguas entren ahí. Más fácil, ¿sí? Entren ahí. ¿Sí? Entonces la L total se halla mediante esta ecuación en función del caudal de la pendiente longitudinal, del coeficiente de rugosidad de Manning y de la pendiente transversal. Ahora, para sumideros laterales deprimidos, que sean así, que tengan esta depresión, lo que hace es que la pendiente S sub E es la pendiente de esa área deprimida. Debemos decirlo, el ejercicio lo debe decir, el taller lo debe decir para poder saber si utilizamos esa fórmula o no. Si no lo decimos, de pronto, si no se dice, debe haber un esquema que lo muestre. Entonces, esta es la depresión que uno ve, mírenla, esta depresión. El L que es el W, H, D, A, ustedes ya esto lo vimos en el anterior. Entonces, cuando haya una depresión en el sumidero, tipo ventana, entonces hallamos esta S sub E. Está en función de la pendiente transversal, de A de W y de la eficiencia. ¿Cómo hallamos esa eficiencia? Aquí está la fórmula. 1 sobre la pendiente lateral, frontal por la pendiente de la depresión, ¿sí? Con la pendiente transversal y ya sabemos las demás variables. Entonces aquí no hay ningún problema con eso. Entonces tenemos un ejemplo. Un sumidero de ventana es colocado, sumidero de ventana es colocado en una cuneta triangular. Entonces, triangular la cuneta, que tiene una pendiente longitudinal de 0.01, una pendiente transversal de 0.02 y un coeficiente de Manning de 0.016. El sumidero de ventana tiene una longitud de 1.5. La longitud de la ventana es de 1.5. Nos piden determinar el caudal interceptado, o sea, el Q sub I. Y cuando la cuneta tiene un caudal, este es el caudal Q de 50 litros por segundo. Entonces, listo. ¿Qué hacemos? Hallamos L sub T. Ya el L lo tenemos, recuérdenlo. El L es de 1.5. Hallamos el L sub T. Entonces el L sub T aquí es igual al caudal de la cuneta, que nos dice que es de 50 litros por segundo. Entonces serían 0.0305 metros cúbicos por segundo. Aquí es la pendiente longitudinal N y la pendiente transversal, y eso nos da de 7.29. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la longitud total nos dio mayor a la longitud de la ventana, que es 1.5. Aquí la tengo, 1.5. Entonces utilizamos la ecuación, ¿cuál? La de la eficiencia, que es más larga, donde está en función de que del L arriba en el numerador y L sub T abajo en el denominador. Entonces nos da que la eficiencia es del 34%. Entonces el caudal interceptado es igual a el caudal de ese de la cuneta que tenemos hallado, que nos da el ejercicio, y lo multiplicamos por la eficiencia. Eso nos da de 0.017. Luego entonces el caudal de sobrepaso, sería ese 0.05 menos el 0.017 que hallamos, y eso nos da de 0.033 metros cúbicos por segundo. Y listo. Terminado nuestro ejercicio. Si ven que es un tema muy fácil, simplemente hay que tener mucho cuidado a la hora de reemplazar, ¿sí?
reemplazar los datos, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, listo, vamos a ver ahora es cuando los sumideros es de entrada combinada. O sea, este que vimos acá es que simplemente es de rejilla, sumidero de rejilla, o sea que va en piso, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuando es combinado, tiene rejilla en piso y tiene ventana. Entonces los sumideros combinados por lo general consisten de un sumidero de rejilla y uno de ventana. Si el sumidero combinado tiene la misma longitud, en la eficiencia se desprecia la intersección del sumidero de ventana. Si tienen la misma longitud, ¿sí? Si esta longitud de la rejilla es igual a la de la ventana, ¿sí? Se desprecia, ojo, la eficiencia desprecia la intersección del sumidero de ventana. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Tenemos un ejemplo, perdón, es el ejemplo. Un sumidero combinado es instalado en una cuneta triangular, ojo, cuneta triangular que transporta 80 litros por segundo. Entonces tenemos 80 litros por segundo. ¿Sí? La cuneta es caracterizada por una pendiente longitudinal de 0.01 y una pendiente transversal de 0.025 y una coeficiente rugosidad de 0.016. La longitud de la ventana es de 2.5, ojo, 2.5 la longitud de la ventana. Y el sumidero de rejilla es de 0.5 por 0.5 de forma rectilínea, ojo, forma rectilínea. La porción de la ventana está aguas arriba del sumidero de rejilla, o sea que él está 2 metros después de la porción es de 2 metros y el sumidero es de 50 centímetros, o sea que tiene 1,50 más de ancho que la rejilla, la ventana, ¿sí? ¿Sí la entendieron? 2 metros de ventana y 0.50 de rejilla. Es más grande la ventana que la rejilla, el sumidero de rejilla. Entonces, determinar que el flujo que es interceptado por el sumidero combinado. Entonces, listo. Hallamos la longitud. Primero es analizado el tramo aguas arriba del sumidero combinado. Entonces, la longitud total. Entonces, está dado por el caudal, que me dijeron que es de 80 litros por segundo, tan metros cúbicos por segundo. Reemplazamos aquí la pendiente longitudinal, reemplazamos el N de Manning y la pendiente transversal. Y eso nos da de 7.77. ¿Qué pasa? Que el L sub T sigue siendo mayor al L. El L es de 2.5. Recuerden que el ejercicio nos dijo que la longitud de la ventana es de 2.5. Entonces, nos toca usar esta ecuación, la ecuación de la eficiencia la más larga. Entonces, está en función del L y del L sub T. Y entonces eso nos da de 50% es la eficiencia, ¿sí? Entonces, cogemos aquí que nuestro caudal interceptado es igual a que a ese caudal, a esa eficiencia, perdón, esta es la eficiencia por mi caudal de la cuneta, que es de 0.08 metros cúbicos por segundo, y eso nos da la mitad, 0.040. Ahora mi caudal de sobrepaso sería ese 0.080 menos lo que me dio el caudal interceptado, 0.040. O sea que sigue pasando 0.040 metros cúbicos por segundo. Ahora, el ancho superficial de la cuneta para el caudal de sobreflujo es T, recuerden que es 2.64, esa es la primera ecuación, por Q, en mi caudal que me quedó, recuerden, por N, por la pendiente transversal, por la pendiente longitudinal. Eso me da un ancho superficial de 2.17. Entonces, el flujo interceptado por el sumidero de rejilla sería ese caudal frontal, recuerden que tenemos que hallar un caudal frontal. Aquí estamos viendo todo lo del sumidero combinado y vamos a ver para recordarles nuevamente. Es combinado, tenemos un sumidero de ventana y uno de rejilla. El de ventana es más grande, tiene 2.5 y el de rejilla es de 0.5 por 0.5. ¿Sí? Entonces, ya veamos el caudal interceptado por la rejilla. Recuerden, todo esto que hicimos por la rejilla. Ahora, entonces, ¿cuál es el caudal
de frontal. Entonces tenemos nuestro caudal interceptado que multiplica 1 menos, entonces el ancho, recuérdenlo, el ancho entre el T, el ancho superficial. ¿Sí? T por el ancho superficial, perdón, W, que es el ancho de la rejilla, y T, que es el ancho superficial que hallamos en el paso anterior, en este paso anterior. Y eso nos da un caudal de 0.0201. Ahora, tenemos que hallar el caudal lateral. Recuerden. Entonces cogemos los mismos 0.040 porque fue el 50%, ¿se acuerdan? Y le restamos ese caudal frontal y nos da de 0.0199. Entonces volvemos, recuerden, al mismo punto para hallar la velocidad de la cuneta y luego la velocidad del sumidero. Entonces la velocidad de la cuneta con la ecuación de continuidad tenemos el caudal y el área. Recuerden, este es S sub X y este es el ancho al cuadrado, es la misma. Ya en el paso anterior yo se los expliqué. Sí, creo que acá quedó explicado. Creo que acá quedó explicado. Déjenme dónde fue. Yo se los expliqué aquí. Recuerden, aquí se los expliqué. Listo. Bueno, entonces seguimos acá. Seguimos aquí, creo. Sí. Entonces t al cuadrado s sub x y el punto 5 sale de un medio. Aquí está la ecuación, s sub x por t al cuadrado sobre 2. Entonces nos da que la velocidad de la cuneta es 0.68. Entonces por gráfica, recuerden, tenemos la longitud. Me regreso a la línea. ¿La longitud de cuánto es? Longitud de la ventana, pero de la rejilla, recuerden, sumidero de rejilla, la rejilla es la que nosotros tenemos que ver de 0.5. Entonces me voy a la gráfica. Busco la longitud de 0.5 y recuerden que dijo que era rectilíneo. ¿Se acuerdan que era rectilíneo? Entonces rectilíneo es el azulito este que está aquí de primerito. Entonces 0.5, corto la curva y me voy hacia acá. Aquí me desvío un poquito y me da 1.1 más o menos. Entonces aquí, perdón, aquí 1.1 la velocidad. Entonces vemos que la velocidad del sumidero es mayor a la de la cuneta, que la cuneta nos dio de 0.68. Entonces ahí la relación del flujo frontal da de 1. Ya es haciéndole caso a la relación. Nos toca entonces hallar la relación del flujo lateral. Entonces tenemos aquí que es 0.0828. Esta es la velocidad de la cuneta. Esta es la pendiente transversal. Esta es la longitud de la rejilla. Y eso nos da la relación de flujo lateral, que es de 0.109. Aquí finalmente simplemente es esta es la relación de flujo frontal. Este es el caudal frontal. Este es el caudal ya interceptado. Esta es la relación lateral de flujo lateral y este es el caudal. Este es el caudal sub S, que más no me acuerdo. Que me perdí un poquito, creo que es el caudal, sí. Sí, este es el caudal lateral y este es el caudal, el mismo caudal. Entonces la eficiencia nos da del 55%, punto 554. Listo, entonces nosotros venimos y el caudal interceptado por el sumidero de rejilla, ojo, sería el caudal por la eficiencia. Nos dio de 0.55, entonces nos dio de 0.0222. Ahora el caudal total interceptado por el sumidero combinado, o sea, la rejilla más la ventana, sería los 0.022 más los 0.04 que ya sabemos que lo estaba captando la ventana. ¿Sí? Los dos, rejilla y ventana. Nos da de 0.622.
Por lo tanto, ¿de cuánto era la eficiencia de todo el sumidero? Entonces cogemos este caudal y lo dividimos entre el caudal total de la cuneta, recuerde, y nos da del 0.78, o sea, del 78%. Entonces ya nosotros podemos saber aquí el caudal de sobrepaso ya real es el caudal total de la cuneta menos el caudal que entra tanto al sumidero de ventana como al de rejilla es de 0.0622. Eso nos da un caudal de 0.0178 metros cúbicos por segundo. Y listo, muchachos, aquí ya finalizamos y terminamos el ejercicio. ¿Cuál es la idea, muchachos? Es muy sencillo el tema, es simplemente de cuidado. Les voy a dejar un taller por dos cosas. Uno, para que estudien, obviamente. Es un taller que va a ser sencillo. Y dos, es porque al revisar las notas veo de que pensé que yo tenía 2 notas de seguimiento para este tercer corte, pero tengo solamente una. Obviamente, aparte de la asistencia, la idea es que tenga 3 notas. Entonces va a salir de aquí, de este taller. La idea es que este taller lo entreguen antes de hacer el parcial, pues obviamente para que estudien. Entonces, es el ideal. Ya. Si no pueden entregarlo para el parcial, la idea es que lo entreguen después del parcial. Por tarde, si el parcial lo tenemos el día martes, entonces para el miércoles la idea es que estén entregando el taller. Miércoles hasta las 12 de la noche tienen para entregar el taller. ¿Listo? Entonces, muchachos, entonces listo. Espero que hayan entendido. Cualquier, digamos, duda adicional la pueden preguntar o consultármela a través de Valentina para que sea más rápido, porque de pronto si me escriben al correo me demoro, de pronto no estoy conectado. Listo. Entonces, muchachos, muy buena suerte en el parcial. Está fácil, va a entrar la teoría toda la ingeniería de costas, todo lo que vimos de ingeniería de costas y esta parte de sumideros y cunetas. Listo. Entonces, bueno, muchachos, espero que les vaya bien y mucha suerte en ese parcial. Listo, fue un placer darle gracias a ustedes, que Dios me los bendiga, cuídense y ojalá con el favor de Dios nos veamos pronto. Bendiciones.